Buenos días, yo soy Thais Dos Santos, asesora regional de la OPS en Vigilancia y Control de las Enfermedades Arbovirales. Y hoy les voy a presentar sobre la situación del dengue, el chikungunya y el Zika en las Américas en el contexto de COVID-19. Antes de empezar, me gustaría mandarles un gran saludo a todos y a todas y un especial agradecimiento a los organizadores de este evento. Voy a tener tres momentos en la presentación. El primero voy a discutir el contexto epidemiológico de estas arbovirosis y seguido por el dengue en el periodo pandémico y voy a finalizar con conclusiones. Entonces, empezando por el contexto epidemiológico. Aquí vemos desde el 2008 al 2022 las arbovirosis endémicas, digamos así, ¿no? Ahora que han circulado en la región de las Américas. Y vemos que predomina el color rojo que representa dengue y que ha tenido un comportamiento cíclico con ciclos epidémicos de 3 a 5 años vemos claramente la introducción de las nuevas arbovirosis. En 2014 en morado vemos la introducción del chikungunya, siguiendo con buena transmisión en el 2015 y el 2016. Y después vemos la introducción del Zika en el 2015 y especialmente en el 2016. Y pasando un poco al 17 y vemos que la magnitud, es decir, la carga relativa de estas dos arbovirosis fuera de su año de introducción es mínima en comparación con la carga de casos de dengue en la región, que sigue predominando la transmisión. En el periodo de 2014, desde su introducción al 2022, chikungunya ha contribuido 16,8% de los casos de arbovirosis en la región de las Américas. Zika, desde el 2015 al 2022, un poco menos de 1.929.400 casos, un 5% del total de casos. Así que vemos que aún después de la introducción de estos virus sigue predominando la circulación del dengue. Hay varias cosas que les quiero llamar la atención aquí. Primero que vemos, si miran solo a las líneas rojas, que el 2019 fue un año donde predominó la circulación del dengue y fue el año en que se registró el mayor número de casos desde el 1980 que tenemos datos de dengue. Y también vemos que en el periodo post-Zika hubo algún efecto después de la infección por Zika, el cual tuvo un efecto de bajar drásticamente en más de un 80% la detección de dengue en el 2017 y en el 2018. Empezando entonces por chikungunya, mirando el número de casos y muertes en las Américas en el 2022 hasta la semana 39, vemos que las Américas registró 242.780 casos, que representa una incidencia acumulada de 24,46 por 100.000 habitantes. De estos casos, se confirmó un 48,8%, lo cual es adecuado y se mantiene en un buen rango. Y hemos perdido 68 personas a chikungunya, lo cual resulta en una letalidad de 0,028%. Vemos en los años, el año de introducción inicial fue un año con alta transmisión. En ese año se detectaron más de 1 millón de casos en la región de las Américas y progresivamente ha venido bajando en los años que le seguían, excepto en el 2019, que fue aquel año que les mencioné, que hubo mucha transmisión de dengue, también hubo mucha transmisión de chikungunya, aunque no descartamos la posibilidad de la mala clasificación de los casos y que algunos casos de dengue hayan sido atribuidos a chikungunya y viceversa. Y también vemos el 2022, un año también de epidémico para dengue. Vemos que también se detecta un aumento en el caso de chikungunya. En el 2022 se detecta un incremento del 91% con respecto a la misma semana del 2021.
¿Cuáles son los países que más contribuyen para los casos de chikungunya? Aquí vemos los países organizados por su orden en el 2022. Los países que rutinariamente están en los primeros 5 son Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú y Bolivia. En el 2022 fue un año epidémico para Brasil. Vemos 240.000 casos contribuidos por Brasil, seguidos por 1.360 en Guatemala. Y así, y así siguen los números bajando. Brasil concentra el 98.9% de los casos y 100% de las defunciones que se detectaron en el 2020. Y esto acá llama la atención, porque tenemos dos opciones. O Brasil realmente tiene alguna condición especial que, que, que de cierta forma fomenta la transmisión de los arbovirus, o vemos el mayor número de casos en Brasil. Bueno, obviamente es una base poblacional muy alta, pero aunque miráramos estos datos por incidencia, Brasil tiene la incidencia más alta. Entonces hay que considerar la posibilidad de que o algo diferente sobre Brasil que aumenta la transmisión de estos virus, o que la vigilancia en Brasil es más completa y más sensible que en otros países, para explicar esta diferencia, que también la vamos a ver más adelante en Zika y en dengue. Ahora cambiando a Zika, en el año 2022 hemos visto 29.390 casos, con una incidencia acumulada de 2.96 por 100.000 habitantes. Y aquí miren la diferencia. Se han confirmado solo 2.395 casos, lo que representa un 8.1% de los casos de Zika. Zika es una enfermedad que causa signos y síntomas muy poco específicos y que nosotros sospechamos está en circulación y con poca detección. Es decir, la vigilancia tiene una baja sensibilidad. Por eso hemos tenido un proceso de una revisión sistemática, evaluando la frecuencia de los síntomas y signos para Zika y para chikungunya también. Y después de la revisión sistemática, tuvimos una revisión por expertos y hemos llegado a una nueva definición de caso por Zika y por chikungunya, que se publicarán en los próximos meses. Pero llama la atención que una infección con síntomas y signos tan poco específicos, que tuviera una confirmación, un porcentaje de confirmación tan bajo. Esperaríamos que aquí, en estos casos, especialmente por los impactos tan graves que puede llegar a tener en el sistema nervioso central, que esta proporción de casos confirmados fuera mucho mayor. Y vemos que solo se detectaron 4 muertes. En este año 2022 se tiene también un incremento del 58% con respecto a la misma semana del año pasado, 2021. Entonces aquí, de manera similar, los países también bastante equivalentes, vemos los países con el mayor número de casos son Brasil, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Colombia y Bolivia. Vemos que en el 2022, este año, cuando hubo un aumento de los casos de Zika detectados, que Brasil fue el país que detectó el mayor número de casos, seguido por Guatemala, con apenas 1.495, siendo que Brasil ha detectado 27.116 casos. Y esto de nuevo llama la atención de qué es lo que hay de diferente en Brasil, que se detectan tantos casos de Zika comparado con los otros países, ¿no? Y nosotros pensamos que es la sensibilidad de la vigilancia, pero obviamente sin investigaciones no podemos determinar. Brasil concentra el 92% de los casos detectados en la región. Entonces, ahora sí, finalmente llegando a dengue, vemos aquí cómo se distribuye en el tiempo la detección de los casos de dengue, aquí representados en esta epicurva desde el 2014 hasta el 2022.
y vemos lo que habíamos visto antes, pero de manera un poco más detallada. Primero hay una estacionalidad regional, ¿no? Que es muy determinada por lo que ocurre en Brasil, ya que tiene el mayor número de casos de la región, pero en la región entonces predomina el pico del primer semestre. Siendo que el pico del segundo semestre que se ve en Centroamérica y el Caribe es un poco más bajo, ¿no? Vemos que hubo una baja importante en el 2017-2018, los años post-Zika, y vemos también que el 2019 fue un año de transmisión importante que se mantuvo consistentemente a lo largo del año, es decir, hubo obviamente un pico en el primer semestre, pero el segundo semestre tampoco fue leve, y que la curva del 2020 venía acelerando muy rápidamente. Para el 2022, Brasil ha reportado 2.131.615 casos. Nicaragua ha detectado 62.973 casos. Perú, 60.461 y Colombia, 49.264. Estos han sido los 4 países que han contribuido la mayor carga de casos para el 2022. En el 2022 también vemos que hubo un incremento de 130% de casos de dengue comparado con el año anterior. Y esto aquí en esta epicurva lo vemos claramente. Un comentario sobre el dengue grave y las muertes. Acá vemos que hubo 3.471 casos de dengue grave y 1.102 muertes, implicando una letalidad de 0.045. El dengue severo y las muertes son dos parámetros que nosotros utilizamos como una manera de monitorear la gravedad del dengue en diferentes años, ¿no? Utilizamos la proporción de casos de dengue grave, sobre todo los casos de dengue, que en los últimos 10 años, a pesar de que ha venido bajando sistemáticamente desde el 2005, vemos que tenemos un promedio de 0.85%, ¿no? Y este año, esto para nosotros hemos detectado que un 0.13% de los casos de dengue proceden o tienen una evolución a casos graves, que es un número bastante bajo, especialmente teniendo en cuenta la serie histórica. Para letalidad, el comportamiento es un poco menos consistente. Vemos algunos altos, algunos picos, pero de forma general, realmente desde el 2010, cuando se introdujeron nuevas guías de manejo clínico enfocadas en la atención primaria y en la identificación de predictores de enfermedad grave, intervención en a esos primeros predictores de enfermedad grave, vemos de manera general un descenso en la letalidad y finalmente llegando abajo de la meta regional de letalidad, que es 0.05%. Y en el 2022, a pesar de haber sido un año epidémico, nos mantenemos abajo de esa meta con un 0.043% de los casos de dengue teniendo una evolución a muerte. De la misma manera, otro indicador que es imprescindible hacer el monitoreo para tener una idea de la gravedad de una temporada de dengue es cuántos serotipos están circulando en el mismo lugar al mismo tiempo. Y lo que hemos visto progresivamente y de manera sistemática es un aumento en el número de países con los 4 serotipos en circulación. Como ven, hay varios países en la región que reportan haber detectado 4 serotipos en el 2022. Es el mayor número de países que hemos tenido detectando los 4 serotipos en la historia. Y tengan en cuenta que con esto nosotros solo recibimos información de la identificación de serotipo en 17 países y territorios.
y tenemos 40 países que nos notifican los casos. Entonces, realmente no es una representación completa de los países de la región, solo 17 países de la región, pero aún así podemos ver que la situación en relación a aumentar la propensidad de tener casos más graves por la cocirculación de diferentes serotipos, la situación va empeorando año a año. Entonces, ¿qué ocurrió en el periodo epidémico? Aquí vemos en la curva azul, en la línea azul, los casos de dengue y amarilla, los casos de COVID. Llamarles la atención que las escalas son completamente diferentes. La escala de dengue está en los cientos de miles de casos y la escala de COVID está en los millones de casos. Entonces, lo que estamos viendo aquí realmente no es la magnitud de las curvas, sino la forma de las curvas. Y como les mencionaba, en el 2020 veníamos venir una mano pesada en términos del número de casos de dengue y la transmisión de dengue. Y cuando se empezaron a establecer las medidas de distanciamiento social, vemos que realmente una baja importante en el número de casos. Y esto se puede dar por varias razones, dos de las cuales son que realmente al las personas quedarse más en casa y respetar las normas de distanciamiento social, el virus circuló menos por ciudades y poblaciones. La otra es que las personas se quedaron en su casa y aunque tuvieran el mismo número de casos de dengue en general en un país o en una ciudad, las personas no fueron a atenderse a ningún centro de salud. Es decir, no excluimos la posibilidad de que las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo, pero vamos más adelante a evaluar otros indicadores que nos ayudan a precisar un poco más lo que pudo haber ocurrido en el 2020. En el 2021 vemos que sigue circulando el dengue y en el 2022 de manera importante, significando que varios países tuvieron que encarar brotes al mismo tiempo, epidemias al mismo tiempo de COVID y de dengue, poniendo una sobrecarga importante en los servicios y en el personal de salud, ¿no? Teniendo que atender a tantos más casos de dengue al mismo tiempo de la pandemia. Em, para el número aquí tenemos los casos de COVID como en el anterior, pero aquí tenemos los casos de dengue grave. Porque uno de especialmente en la región de las Américas, cuando las personas tienden a estar graves, es decir, con la excepción de algunas áreas muy remotas, las personas sí van a atenderse a un hospital, a un centro de salud más complejo cuando tienen un caso de dengue grave. Si realmente lo que estuviéramos viendo en la baja del 2020 fuera que las personas simplemente no se atendieron por dengue durante la pandemia, veríamos acá un aumento en el caso de casos de dengue grave, porque estas personas entonces estarían quedándose en sus casas y finalmente llegarían a morir al hospital, ¿no? Y ahora más adelante vamos a ver las muertes, no es lo que observamos. Y vemos que el comportamiento de los casos de dengue grave acompaña el comportamiento de los casos detectados de dengue, en que hubo un aumento importante al inicio del año y después un descenso marcado al inicio de la implementación de estrategias de distanciamiento social. Lo mismo con las muertes. En la región de las Américas, las muertes tienden a ocurrir, ser captadas por el sistema y tienden a ocurrir en los centros de salud y no detectamos una mortalidad, una letalidad aumentada en el año pandémico por la falta de atención, digamos así. ¿Qué vemos? Aquí vemos la proporción de casos confirmados de dengue que se mantiene en general, entre 25 y 50% de los casos de dengue fueron confirmados. Y eso se pudo mantener en gran parte al curso de la pandemia. Vemos un descenso al final del año de del primer año pandémico, que realmente los laboratorios de virología que estaban sobrecargados con muestras de COVID no pudieron dar abasto para también mantener la vigilancia de los arbovirus. Pero fuera de eso, los laboratorios de la región reaccionaron y demostraron resiliencia y pudieron mantener un nivel adecuado de confirmación de dengue. Acá lo vemos, es la misma curva de positividad,
pero los casos abajo son de dengue y vemos bueno, que se mantuvo más o menos la estabilidad, especialmente en los periodos de picos epidémicos, ¿no? Que se pudo mantener una buena confirmación durante estos momentos. Entonces, consideraciones finales, ya llegando aquí, es que la pandemia tuvo un alto impacto en los programas de prevención y control de la arbovirosis y en otras enfermedades infecciosas en la región. El 19, como los mencionaba, ha sido el año con el mayor registro de casos en la historia del dengue en las Américas y esto se extendió hasta el inicio del 2020 y nuestra consideración es que la baja después del primer trimestre del 2020 probablemente fue modulada por las medidas de confinamiento doméstico y distanciamiento social. Existe una alta acumulación de susceptibles para dengue del 2020 al 21, lo que incrementa el riesgo de situaciones epidémicas en el 2022 y 2023. También los sistemas de vigilancia de las arbovirosis lograron mantenerse durante la pandemia de COVID-19, siendo el dengue la arbovirosis más importante con mayor contribución de carga de enfermedad en las Américas. Y finalmente, a pesar de la tendencia descendente de los casos de chikungunya y Zika en los últimos años, existe una alta posibilidad de ocurrencia de brotes por razones similares, ¿no? Que el acúmulo de susceptibles. Entonces, aquí llamándoles la atención que se debe reforzar la vigilancia de estas dos enfermedades. Y la estrategia de gestión integrada de los arbovirus sigue siendo el modelo de trabajo para el abordaje integrado de las arbovirosis en los países y territorios de las Américas y el desarrollo de nuevas herramientas virtuales como los espacios de colaboración virtual, aula y cursos de capacitación virtual a distancia. Estas son herramientas indispensables que pueden lograr un mayor impacto en la prevención y el control de estas enfermedades. Con esto termino aquí y le doy muchas gracias.